¿Y si te dijera que la vida adora dar un vuelco justamente cuando alguien cree tenerlo todo bajo control? Parece provocador, pero es verdad. Hay momentos en que el destino muestra que fortuna, estatus y poder no valen nada frente a malas decisiones. Imagina a un millonario acostumbrado a ser servido en cenas lujosas, congelándose al ver a su exesposa embarazada, trabajando como camarera. Esto no es solo un encuentro inesperado. Es un espejo cruel que refleja algo que muchos intentan ocultar, la soledad que nace cuando se elige el orgullo en lugar del amor. Es esa sensación de coleccionar conquistas y darse cuenta de que ninguna trae de vuelta a quien realmente importaba. Y es en ese punto donde esta historia se convierte en una invitación, no para juzgar al millonario, sino para reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Porque en el fondo, la gran cuestión es simple y dolorosa al mismo tiempo. ¿De qué sirve tenerlo todo, si en el momento más inesperado descubres que perdiste lo esencial? Esta narrativa va a sacudirte, porque no habla solo de un hombre rico, sino de cualquiera que alguna vez cambió presencia por prisa, cariño por vanidad, amor por distracción. Entró al restaurante como quien domina la escena, corbata ajustada, sonrisa calculada, postura de alguien acostumbrado a ser servido y nunca sorprendido. Pero la vida adora poner a prueba certezas, ¿no? Y allí, entre lámparas de cristal y mesas impecablemente dispuestas, el millonario se congeló. La camarera que se acercaba con la libreta en la mano no era una desconocida, era su exesposa, ahora embarazada. El impacto no se limitó a su corazón, parecía que el aire del salón había cambiado de temperatura. Es curioso cómo, en un segundo, todo lo que creíamos sólido puede desmoronarse. Él, habituado a reuniones con CEOs, contratos millonarios y aplausos en cenas de gala, se sintió pequeño ante aquella escena. El golpe fue tan fuerte que incluso los demás invitados notaron el cambio en su semblante. No era la mirada fría de un negociador, sino la de alguien que veía al pasado resurgir en carne y hueso, trayendo preguntas que jamás habían sido respondidas. Y es en ese instante cuando entendemos. El destino no pide permiso para aparecer, simplemente se impone. ¿Has notado cómo ciertas situaciones parecen arrancarnos el suelo bajo los pies? Como cuando reencontramos a alguien que pensábamos no volver a ver y descubrimos que aún queda una historia inconclusa allí. Es como un libro que creíamos cerrado, pero que insiste en abrirse justo en la página donde lo dejamos. Eso fue exactamente lo que sucedió en aquel restaurante, preparando el terreno para recuerdos que él prefería mantener enterrados. Mientras ella caminaba entre las mesas, equilibrando bandejas con ligereza, él parecía incapaz de apartar la mirada. No era solo la sorpresa de verla allí, era el peso de las memorias que lo invadían como fantasmas silenciosos. Cada gesto de ella evocaba un tiempo en el que el amor pedía espacio, pero él, ciego por la vanidad y los negocios, ignoraba las señales. Es curioso cómo el pasado tiene ese poder. Aparece justo cuando creemos haberlo enterrado. Recordó las noches en que ella lo esperaba en la sala, deseando apenas unos minutos de conversación, mientras él prefería responder correos o revisar contratos. Las imágenes surgían tan vívidas que el malestar se volvía casi físico. Es como cuando escuchas una canción antigua y de repente vuelves a un momento específico. El olor, los colores, todo regresa. Solo que, en este caso, la melodía era de arrepentimiento y el estribillo, de pérdida. Esos recuerdos, por más incómodos que sean, cargan lecciones. ¿Cuántas veces dejamos escapar momentos simples porque creemos que habrá tiempo después? Un paseo en el parque, una conversación sin celular en la mesa, un abrazo más largo, todo eso, cuando se descuida, vuelve como una factura del destino. Él, sentado allí, entendía que no eran solo recuerdos, eran recordatorios vivos de elecciones que habían costado caro, y esos recordatorios apenas comenzaban a intensificarse. Reunió valor, respiró hondo e intentó pronunciar su nombre. Las palabras salieron temblorosas, casi inaudibles, como si estuvieran atrapadas en años de orgullo mal digerido. Pero la respuesta no vino en frases, sino en silencio. Ella simplemente sonrió con educación, el mismo gesto que dedicaría a cualquier cliente, y siguió atendiendo otra mesa. Ese acto simple, cargado de dignidad, pesó más que cualquier respuesta directa. El silencio, cuando se usa de esa manera,
No es vacío. Habla, y habla fuerte. Tal vez ya lo viviste. Enviar un mensaje esperando un retorno cálido y recibir solo un visto. Esa ausencia de respuesta suele ser más devastadora que un no explícito, porque deja espacio para que la imaginación juegue en contra. Esa fue la sensación que enfrentó el millonario aquella noche. No era rechazo con ira, era distancia con indiferencia, y en ese contexto el silencio se convirtió en espejo. Vio reflejado todo lo que no supo ofrecer en el pasado: atención, cariño, presencia. Es interesante notar que, muchas veces, lo que más duele no es el grito de alguien, sino la serenidad con que decide no gastar más energía en nosotros. Allí, entre platos caros y copas brillantes, descubrió que las heridas más profundas no sangran, simplemente se cierran y dejan cicatrices que ya no piden explicaciones. Entre copas centelleantes y platos elaborados, entendió que toda esa riqueza tenía un sabor amargo. El orgullo que lo había guiado durante años le hizo creer que el amor era un detalle, que la atención podía posponerse y que el éxito financiero compensaría cualquier ausencia. Ahora, frente a su exesposa embarazada, comprendió que había perdido el bien más valioso: la oportunidad de construir una vida compartida. Es como un inversionista que llena su cartera de acciones, pero olvida cultivar los lazos que dan verdadero sentido a la existencia. El vientre de ella no era solo un símbolo de maternidad, sino un recordatorio cruel de que la vida sigue, incluso sin nuestra presencia. En esa nueva vida veía todo aquello de lo que había quedado excluido: afecto, continuidad, futuro. Quizá ya sentiste algo parecido: ver a alguien que alguna vez estuvo a tu lado seguir adelante, construir nuevos caminos, mientras tú quedas atrapado en elecciones que no pueden deshacerse. Ese es un tipo de dolor que no aparece en el extracto bancario, pero pesa como una deuda impagable. Es curioso notar que el orgullo es una de las inversiones más caras que alguien puede hacer. Ofrece la ilusión de poder, pero cobra intereses altísimos en forma de soledad. El millonario esa noche descubría que se había vuelto prisionero de su propia arrogancia. Mientras todos a su alrededor degustaban vinos carísimos, él sentía el sabor amargo de la derrota íntima. Y no sabía que la siguiente pregunta en su mente sería aún más devastadora que el silencio que acababa de enfrentar. Reuniendo coraje, rompió la barrera del orgullo e hizo la pregunta que más lo consumía: ¿de quién es el niño? Las palabras salieron vacilantes, cargadas de una mezcla de curiosidad y desesperación, pero la respuesta no vino en frases. Vino en una mirada firme, serena, casi inquebrantable. No había rabia ni rencor, solo la claridad silenciosa de quien ya no debe explicaciones. Esa mirada decía más que 1000 palabras. Es impresionante cómo a veces lo que más deseamos escuchar es justamente lo que nunca se nos concede. Quizá ya lo viviste: hacer una pregunta esperando un alivio inmediato, pero recibir solo silencio o indiferencia. Ese no dicho se convierte en una sentencia pesada, pues obliga a enfrentar nuestras propias interpretaciones. Él, sentado en aquella mesa, entendió que la ausencia de respuesta era en realidad la confirmación de todo lo que temía. Su vida había seguido, y él no formaba parte de ella. Este tipo de situación nos enseña que no siempre el mundo gira en torno a nuestras urgencias. A veces, buscamos respuestas para aliviar nuestra conciencia, pero olvidamos que el otro no tiene la obligación de darnos ese alivio. Es como querer un certificado de importancia cuando ya hemos sido despedidos de la vida de alguien. Y, esa noche, el millonario descubrió en carne propia que ciertas preguntas no están hechas para ser respondidas, existen solo para mostrarnos el peso de nuestras decisiones pasadas. Al día siguiente, como quien busca llenar vacíos, él pidió información a un colega en común. Fue entonces cuando escuchó la verdad que más dolió. Ella nunca más quiso contacto tras el divorcio, y con dignidad había reconstruido su vida. El embarazo no era un accidente, sino fruto de una nueva historia de amor, y esa constatación cayó sobre él como una sentencia. Era una narrativa en la que no tenía capítulo alguno para participar. Es en ese punto donde el arrepentimiento toma forma concreta. Se dio cuenta de que todos los intentos tardíos por recuperar espacio serían inútiles, pues había perdido el derecho de estar presente. Es como tratar de recuperar una entrada después de que el espectáculo ya terminó. El escenario sigue,
Los aplausos resuenan, pero tú estás afuera. Ese tipo de dolor no se detiene con regalos ni con disculpas. Al contrario, crece porque revela la irreversibilidad del tiempo. Tal vez tú ya lo hayas sentido. Ver a alguien florecer en otra realidad, mientras descubres que quedaste atrás. Es doloroso porque muestra que la vida no espera a quien tarda en valorar. Y esa es la gran lección que el millonario tragó en silencio. Su riqueza le daba acceso a casi todo, pero no a lo que realmente importaba, la oportunidad de compartir amor. Y sin saberlo, ese sería solo el inicio de una inmersión aún más profunda en su propia soledad. Al regresar a su mansión, abrió la puerta y fue recibido por el eco de su propio silencio. Carísimos cuadros decoraban las paredes, esculturas importadas llenaban los rincones, y el aroma del vino francés todavía emanaba de la copa olvidada en la mesa. Pero nada de eso tenía vida. La casa, aunque lujosa, parecía un museo privado, lleno de piezas raras, pero vacío de calor humano. Es en ese tipo de escenario donde la soledad muestra su rostro más cruel. Se dejó caer en la butaca de cuero y comprendió que estaba rodeado de conquistas materiales, pero privado de las experiencias más simples. Ninguna obra de arte podía reír de sus chistes, ningún mueble sofisticado podía ofrecerle compañía. Quizás ya hayas sentido un poco de esto. Llegar a casa y notar que, por más cómodo que sea el espacio, no vale nada si no hay alguien con quien compartirlo. Esa es la diferencia entre tener un hogar y simplemente poseer una casa. Y fue en ese silencio cuando cayó en cuenta. La mansión que tanto ostentaba no era símbolo de victoria, sino de prisión. El reencuentro en el restaurante había abierto un agujero en su alma que ningún lujo podía llenar. Es como intentar calmar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más consumes, más vacío te sientes. El millonario, rodeado de riqueza, descubría que el verdadero castigo de la soledad es mostrar que tienes todo para impresionar, pero nada a lo que aferrarte. Esa misma noche, aún en el restaurante, la observó a lo lejos cuando ella sonrió discretamente a otro cliente. No era una sonrisa de coqueteo, tampoco de provocación. Era solo un gesto simple, humano, natural. Pero para él, dolió como si fuese una sentencia definitiva. Allí estaba la prueba de que su mundo seguía girando, con o sin su presencia. Y eso hería más que cualquier respuesta directa. Mientras caminaba hacia la salida, el peso sobre sus hombros parecía multiplicarse. Cada paso resonaba como un recordatorio de que ciertas pérdidas no pueden revertirse. Es como cuando un tren parte de la estación y llegas tarde. No importa cuánto corras, ese vagón no volverá. El millonario, acostumbrado a comprar tiempo y oportunidades, descubrió que el reloj de la vida no acepta cheques en blanco. Lo que se pierde, se pierde. Punto final. Y, cuando la puerta del restaurante se cerró tras él, el contraste se hizo evidente. Dentro, ella seguía trabajando erguida con dignidad. Afuera, él cargaba el peso de un arrepentimiento incurable. Esa escena dejó claro que la historia entre ellos no tendría reconciliación, solo aprendizaje. Pero como sucede en toda vida, aún quedaba una última lección por digerir, y no vendría en palabras dulces, sino en una verdad amarga e ineludible. En aquel silencio que parecía devorar el aire, el millonario descubrió que su historia no tendría el desenlace que muchos esperan en los cuentos de reconciliación. No habría abrazos tardíos, lágrimas de perdón ni promesas de recomenzar. Lo que quedaba era la amarga lección que la vida, como maestra implacable, había decidido entregar. Comprendió, al fin, que la arrogancia y el descuido abren heridas que el tiempo no cicatriza, solo sella, dejando cicatrices eternas. Y ante esa constatación, su fortuna pareció tan frágil como un castillo de naipes a punto de derrumbarse con el menor soplo. Es curioso cómo funciona el orgullo. Nos da la sensación de poder, como si siempre estuviéramos en control. Pero, en la práctica, es como un préstamo con intereses altísimos. Ofrece la ilusión inmediata de victoria, pero cobra, en el futuro, un precio que pocos están preparados para pagar. El millonario siempre creyó que podía, en cualquier momento, comprar puertas abiertas, comprar oportunidades, incluso comprar tiempo. Pero, frente a la exesposa embarazada, entendió que algunas puertas se cierran para siempre,
y no existe cantidad en el mundo capaz de abrir lo que ya fue sellado por la elección del otro. Tal vez tú también lo hayas sentido en tu vida, ese arrepentimiento que surge cuando recuerdas a alguien que ya no está cerca, una amistad dejada de lado, un familiar que merecía más atención, un amor que pedía presencia. ¿Cuántas veces posponemos palabras simples? Te quiero, perdóname, estoy aquí, creyendo que siempre habrá un mañana. El problema es que, muchas veces, el mañana no llega, y cuando finalmente entendemos esto, el dolor ya no tiene remedio. Él aprendió, demasiado tarde, que la fortuna no compra presencia, no compra confianza, no compra amor. Es como intentar pegar un jarrón de cristal. Por más que las piezas encajen, las grietas siempre estarán allí, visibles. Y en el fondo, eso es lo que duele. Darse cuenta de que las marcas dejadas por el descuido no desaparecen. Pueden ignorarse por un tiempo, pero basta un reencuentro inesperado para que vuelvan a sangrar, revelando la verdad que solo dormía. Ese tipo de aprendizaje es cruel, porque no ofrece segunda oportunidad. A diferencia de los negocios, donde puedes renegociar contratos, rehacer estrategias y recuperar pérdidas, en la vida afectiva, el tiempo no concede revisiones. El millonario lo entendió con una sola mirada. Cuando ella decidió no responder a su pregunta, dejó claro que su historia estaba sellada. Él no formaba parte de su presente, mucho menos de su futuro. Y, en ese instante, el peso de la irreversibilidad cayó sobre él como una sentencia sin derecho a apelación. Ahora, piensa conmigo. ¿Cuántas veces has despreciado algo que parecía pequeño? Una llamada de tu madre, una invitación de un amigo, una súplica de atención de quien está a tu lado. La verdad es que no son las grandes decisiones las que moldean nuestras relaciones, sino los pequeños gestos de todos los días. El millonario no perdió a su esposa de una sola vez. La perdió en dosis, en las noches en que prefirió el celular a la conversación, en las veces en que valoró más un contrato que una cena sencilla a su lado. Y es así, exactamente, como muchos perdemos a las personas, no por falta de amor, sino por exceso de descuido. Lo más cruel de todo es que no podría comprar de vuelta el derecho de ser parte de aquella nueva historia. Su vientre era el símbolo de una vida en curso, construida con alguien que supo ofrecer lo que él descuidó. Es como llegar tarde a un tren que ya partió. No sirve correr por la vía, gritar o agitar dinero en la mano. El vagón no vuelve. Y esa es una metáfora dura pero necesaria, porque nos muestra que la vida sigue independientemente de nuestra prontitud. Y aquí entra una reflexión que puede cambiar tu forma de ver las cosas. ¿Acaso no te estás aferrando demasiado a conquistas que, al final de cuentas, pueden revelarse vacías? ¿De qué sirve trabajar incansablemente, acumular bienes, ostentar logros, si en el momento más importante no hay nadie para tomarte de la mano? Es como coleccionar libros y no tener a nadie que escuche tus historias, como llenar la casa de cuadros y no tener a nadie con quien reír de ellos. La verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se comparte. Ese es el tipo de dolor que transforma. Él regresó a su mansión, y por primera vez, se dio cuenta de que todo aquel espacio solo amplificaba el vacío. Las paredes resonaban con soledad. Los muebles caros se transformaban en testigos mudos de su derrota íntima. Es como beber agua salada para calmar la sed. Cuanto más consumía lujos, más sentía la aridez de su propia alma. Y es justamente ahí donde la vida enseña con más fuerza, cuando nos quita todo aquello que creíamos suficiente y nos muestra que nada de eso suple la falta de amor verdadero. ¿Ya te has detenido a pensar en cuáles son los lujos inútiles que están robando tu energía? A veces no es una mansión o un coche importado, sino la obsesión por el estatus, la búsqueda incesante de reconocimiento o la comparación constante con los demás. Son formas modernas de riqueza ilusoria que nos alejan de lo que realmente importa. El millonario tenía todo lo que muchos desean, pero descubrió, demasiado tarde, que era pobre en lo que realmente cuenta, en el corazón. La amarga lección, al final, es que no sirve de nada intentar negociar con el destino. Él no se corrompe, no acepta cheques, no devuelve lo que se perdió por descuido. El destino es implacable, cobra en el momento justo, y cobra caro. Y cuando finalmente entendemos eso,
Solo nos queda la conciencia de que podríamos haber actuado de otra manera. Por eso esta historia no debe verse únicamente como entretenimiento, sino como un espejo. Tal vez no seas millonario, pero puedes estar cayendo en el mismo error de dejar lo esencial para después. Y la gran provocación que queda es esta. ¿Vas a esperar a que el arrepentimiento toque tu puerta para aprender? ¿O vas a elegir actuar ahora, mientras todavía hay tiempo? Porque, al contrario de lo que muchos creen, la vida no espera. Ella sigue, implacable. Y quien no valora el presente termina coleccionando ausencias en el futuro. El millonario lo descubrió de la peor manera. Tú todavía tienes la oportunidad de aprender sin necesidad de perder. Y entonces llegamos al punto crucial. ¿Qué nos enseña realmente esta historia? No se trata solo de un millonario que reencontró a su exesposa en circunstancias inesperadas. Va mucho más allá. Se trata de una metáfora poderosa sobre la vida, sobre las decisiones y, principalmente, sobre el precio del orgullo. Al final, lo que más le dolió no fue la imagen de ella embarazada sirviendo mesas, sino el silencio que cargaba todas las respuestas que buscaba. Fue el vacío de lo que no vuelve, el arrepentimiento que no negocia, la certeza de que hay pérdidas que se vuelven definitivas. Y aquí está el punto que muchos evitan encarar. ¿Cuántas veces también has dejado para mañana una palabra que podrías decir hoy? ¿Cuántas veces trataste con indiferencia a alguien que solo quería tu presencia? Es fácil juzgar al millonario de nuestra historia, pero si miramos con honestidad, veremos que en pequeñas dosis hacemos lo mismo. Posponemos encuentros, minimizamos gestos simples, sustituimos miradas por pantallas de celular, y el problema es que el tiempo no da recibo. Cuando nos damos cuenta, lo que era cotidiano se transforma en añoranza. El arrepentimiento, a diferencia del fracaso en los negocios, no puede renegociarse. Puedes fallar en un proyecto, recalcular la ruta, buscar inversores, empezar de nuevo, pero cuando fallas en amar, en estar presente, en respetar, la vida no devuelve esa oportunidad. El millonario lo entendió de una manera cruel. Tenía acceso a las mejores oportunidades financieras, pero descubrió que no existe mercado para comprar de vuelta un te amo que dejó de decir en el momento justo. Y ese es el punto que más debería incomodarnos. Estamos tan ocupados persiguiendo conquistas que, muchas veces, olvidamos vivir las pequeñas victorias que realmente importan. Es como ese padre que promete jugar con su hijo el fin de semana, pero cambia el compromiso por otra reunión, o como esa hija que promete llamar a su madre mañana, pero lo deja para después, hasta que un día descubre que el mañana no llegó. El billonario de nuestra historia representa a cada uno de nosotros, cuando elegimos posponer gestos que deberían ser inaplazables. Ahora, detente un instante y piensa, ¿quiénes son las personas que estás dejando en segundo plano? ¿Cuáles son los rostros que deberías mirar con más cariño, pero no miras? Esta reflexión puede doler, lo sé, pero es de ese dolor que nace la transformación. Porque, si esperas sentir el peso de lo irreversible, será demasiado tarde. Y créeme, no hay soledad más cruel que mirar hacia atrás y percibir que, aún rodeado de conquistas, dejaste escapar lo que realmente tenía sentido. Quizás ya hayas notado que cuando estás enfermo, no es el coche en el garaje lo que hace falta, sino la mano que sostiene la tuya. Cuando enfrentas una pérdida, no son los ceros en la cuenta los que ofrecen consuelo, sino el abrazo sincero de quien está cerca. Por eso digo, la verdadera riqueza es invisible a los ojos superficiales. Está en los vínculos que cultivamos, en los recuerdos que construimos, en las historias que dejamos como legado. El resto es simple decoración de escenario. La gran cuestión es, ¿estás construyendo escenario o construyendo esencia? El millonario de la historia construyó un imperio de cosas, pero no construyó vínculos que resistieran al tiempo. Coleccionó trofeos de vanidad, pero no supo coleccionar momentos. Y al final, descubrió que era dueño de todo, menos de lo que realmente importaba. Esa es la lección amarga, y quizá por eso sea tan transformadora. Ahora te provoco. ¿Qué vas a hacer diferente a partir de hoy? ¿Vas a seguir priorizando tareas que pueden hacerse después y descuidando a personas que quizá mañana ya no estén? ¿O vas a tener el coraje de parar, respirar y valorar el presente? Porque, al final de cuentas, la única certeza que tenemos es que el tiempo no espera, y si no actúas ahora,
Vas a repetir el mismo error del millonario, aprender la lección cuando ya no haya espacio para aplicarla. Y antes de que cierres este video, quiero que hagas una elección simple. Piensa en alguien a quien amas, pero a quien has olvidado demostrarlo. Puede ser un amigo, un pariente, una pareja. No esperes. Envía un mensaje ahora, haz una llamada, invita a un café. Te darás cuenta de que, al contrario de las inversiones de alto riesgo, este es el tipo de decisión que solo genera dividendos positivos. Por eso te pregunto, ¿cuántas historias más quieres escribir con el arrepentimiento como protagonista? ¿Cuántos recuerdos estás dispuesto a perder porque creíste que siempre habría tiempo? La vida no negocia plazos. El destino no devuelve lo que dejamos escapar. Y cuando finalmente entendemos eso, solo nos queda cambiar la forma en que vivimos el hoy. Entonces, si esta reflexión tuvo sentido para ti, deja tu comentario contando qué fue lo que más te marcó en esta historia. Quiero escuchar tu opinión, porque las historias solo cobran fuerza cuando se comparten. Y claro, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí vas a encontrar mucho más que narrativas. Encontrarás lecciones que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Al fin y al cabo, aprender de los errores de otros es la manera más inteligente de evitar que la amarga lección llame a tu puerta.